Hola Edgardo, soy Abraham y hola estudiantes. Este es un video tutorial para calcular el índice de confiabilidad de Cuder y Richardson, más conocido también como el KR20. No estoy acostumbrado a hacer tutoriales en realidad, así que veamos cómo sale. Ya, el índice de confiabilidad lo que permite medir en el fondo la consistencia interna del instrumento, es decir, si yo vuelvo a aplicar este instrumento, la prueba de comprensión en este caso, puedo tener cierta confianza de que va a arrojar resultados similares si lo repito varias veces. Y esa es la confiabilidad en el fondo. Consistencia interna a lo largo del tiempo que el instrumento mide lo que tiene que medir. Es un complemento de lo que se conoce también como validez, principalmente validez a través de juicios expertos en el fondo, que se considera generalmente el juicio de 3 a 5 jueces expertos, siempre en impares. ¿Ya? Y la fórmula del Cuder-Richardson, que en el fondo es una fórmula que se puede aplicar una sola vez, ¿ya? O sea, puedo repetirlo varias veces, pero generalmente los test de confiabilidad o la consistencia interna tiene varias mediciones a lo largo del tiempo. Este se puede aplicar solamente una vez y me arroja un índice de confiabilidad sobre el instrumento. Bien, la fórmula es la siguiente. Se debe dividir el número de preguntas por el número de preguntas menos 1. Todo eso se multiplica, ¿ya? En este caso, asterisco significa por, la varianza del total menos la suma de un valor P por un valor Q, y esto dividido por la varianza del total. Voy a explicar paso por paso cómo se calcula cada uno de los índices y de las fórmulas para llegar luego al índice de confiabilidad. Bien, el primer paso es tener una prueba aplicada e ingresar los datos en una planilla Excel, ¿ya? Donde tenemos acá a los sujetos, ¿ya? En este caso son 33 sujetos, y el instrumento tiene hipotéticamente acá 18 preguntas. Las respuestas a las preguntas se ingresan cuando la respuesta es correcta con un valor de 1, cuando la respuesta fue respondida de manera incorrecta con un valor de 0, ¿ya? Y el primer paso consiste en calcular los totales, ¿ya?, de la prueba por cada uno de los estudiantes. En el fondo lo que hay que realizar es una sumatoria, ¿ya?, de todas las respuestas correctas que tienen los sujetos, ¿ya? Esto se realiza de la siguiente manera. Excel me permite, con el signo igual y la función suma, contar en el fondo, sumar, ¿ya?, las respuestas correctas de los estudiantes. Bien, ahí me da. Bien. De este modo yo puedo ver acá que hay estudiantes que tienen un bajo puntaje, 3, 7, y algunos que tienen un alto puntaje como 13, por ejemplo. Bueno, en general, de 10, 13, 12 serían como los más altos puntajes, que no es muy alto en realidad. Bien, ese es el primer paso. Tenemos entonces el ingreso a la planilla, el cálculo de los totales por los sujetos, y luego lo que debemos hacer es calcular un valor que se llama TRS. El TRS es el total de respuestas correctas, pero por pregunta. Cada pregunta tiene un valor distinto dependiendo de la frecuencia con que se respondió correctamente. Esto es bien simple, hay que hacer una suma igual, función suma. Acá ya la suma es por pregunta. Y este me arroja un índice, ¿ya? Por ejemplo, 11 estudiantes respondieron correctamente a la pregunta número 1, de 33. Lo extiendo hacia la derecha, necesito de todas las preguntas, de las 18 preguntas, necesito este valor, el TRS, total de respuestas correctas. Y esto ya me da por lo menos una indicación de qué preguntas fueron más complejas de responder o tuvieron mayor número de errores en el fondo, y a cuáles les fue mejor. Por ejemplo, puedo ver que la pregunta número 4 fue más difícil de responder, a diferencia de la pregunta número 1, que tiene mayor número de personas que respondieron correctamente, ¿ya? Bien, calculando ese valor, posteriormente yo debo calcular el valor P, ¿ya?,
que en el fondo es un promedio. El valor P se calcula, el número de respuestas correctas por ítem se divide por el número de sujetos que respondió la prueba o que conforman la muestra. En este caso son 33 sujetos. ¿Ya? Para eso entonces aplico una fórmula que es el igual, presiono acá, que es el valor, en este caso el valor del TRS, y lo divido por el número de sujetos, que en este caso es 33. ¿Ya? Y eso me da un valor. Extiendo esto desde izquierda a derecha hasta la pregunta número 18, ¿ya? Y me da un índice, que en este caso en el fondo es un promedio. Voy a trabajar solamente con 2 decimales. Siempre se sugiere, bueno, hay algunas indicaciones estadísticas de trabajar con 2 o 4 decimales. Prefiero trabajar con 2 en el fondo, porque si no se extiende. Ya en algunos casos se deja con 4 para evitar ciertas variaciones. Luego debemos calcular un valor que se llama valor Q. No sé qué significa el valor Q en realidad, pero es una especie también es un cálculo que se realiza. El valor Q se calcula con el valor de 1 y se le resta el valor P. ¿Ya? Entonces aprieto igual, aplico una fórmula de Excel, 1, menos este valor, que es el valor que habíamos calculado anteriormente. Presiono Enter y me da otro índice. Necesito que esto se calcule en las 18 preguntas, ¿ya? Este valor Q. Y me da, en este caso también, un índice específico para el cálculo del KR20. Todavía no tengo ningún cálculo del KR20, pero estamos haciendo esto. Luego, como dice acá P por Q, lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Multiplicar el valor de P, que es el promedio, y el valor de Q, que es la resta del promedio, 1 menos la resta del promedio. Y esto se calcula muy simple, presiono igual. Esto es para dar en el fondo un comando, en el fondo la fórmula. Presiono P, lo elijo, presiono el asterisco, que significa por, y lo multiplico por el valor de Q. Presiono Enter y eso me da un valor. Lo extiendo hacia la derecha. Bien. Y tengo muchos decimales, entonces lo voy a dejar solamente en 2 decimales. Más este valor. Bien. Luego acá dice que hay que calcular una suma de P por Q. Es decir, debo sumar todos estos datos de P por Q en un solo valor, que es la suma. Para eso presiono igual, suma, paréntesis, y sumo todos los valores de P por Q que fueron calculados previamente. Seleccionando desde izquierda a derecha hasta la pregunta número 18. Bien. Enter. Y me da este valor de acá, que es el valor de la suma de P por Q. Luego, debo calcular qué es el valor que es la varianza total. En el fondo es un índice que permite medir variación de los datos de acuerdo a la media. ¿Cuánto se alejan los datos de la media? Este valor, esta varianza se calcula del total de respuestas correctas que tuvieron los estudiantes en el total de la prueba. No por pregunta, sino que el valor de acá. Hay una fórmula, Excel me da para calcular la varianza, que es la fórmula var. Se presiona igual. El comando es var, var, que es varianza, y me da la opción de seleccionar los datos. Debo ir en este caso a la columna totales y seleccionar todos los puntajes totales obtenidos en la prueba por los estudiantes. Presiono Enter y eso me da un valor. El valor de la varianza lo dejamos con 4 dígitos. Es una sugerencia, no entiendo la razón de por qué, pero se sugiere dejarlo con 4 dígitos. Ya, disculpa mi Sartre. Y luego procedemos a aplicar la fórmula que te había mencionado anteriormente, que es la fórmula del KR20, ¿ya? Que es el número de preguntas partido por el número de preguntas menos 1 por la varianza total menos la suma de P por Q partido por la varianza total. Bien, voy a explicar esto lentamente cómo es el procedimiento. ¿Ya? Abro un paréntesis,
O sea, presiono igual primero para poder ejecutar el comando, abro un paréntesis, ¿ya? Y debo acá considerar cuál es el número de preguntas. El número de preguntas de esta prueba, recordemos, tiene 18 preguntas. Por lo tanto, el número de preguntas corresponde a 18. Coloco 18 y presiono partido por 18 menos 1. Acá me exige abrir un paréntesis porque en el fondo se debe resolver primero el dato del paréntesis. La resta de 18 menos 1. Cierro el paréntesis. Y hay que tener cuidado acá con el ingreso de los paréntesis porque si no la fórmula no me va a dar. Ya debo abrir un paréntesis general de toda la fórmula y al mismo tiempo dos paréntesis internos, ya que es la resta de 18 menos 1. Este valor que está acá debo multiplicarlo. Coloco el asterisco. Y recordemos acá por la varianza total menos la suma de P por Q. Y eso va entre paréntesis. Esto te lo voy a mandar en un tutorial, en el instructivo escrito. ¿Ya? Abro un paréntesis, presiono el valor de la varianza menos el valor de la suma de P por Q. Cierro el paréntesis y eso lo divido con el slash, que significa división, por la varianza. Nuevamente. Y cierro el paréntesis. Y presiono Enter. Bien. Acá me da un valor. Este valor lo podemos aproximar y dejar en 2 decimales. Me da un valor de 0,45. Ese valor se llama coeficiente o índice de confiabilidad interna de la prueba. Y opera de la misma manera en términos, por ejemplo, de los valores P. ¿Ya? En este caso, mientras más bajo sea el valor, menos confiabilidad. Y mientras más cercano a 1, mayor el coeficiente de confiabilidad. En este caso es el coeficiente de 0,45, que es un valor bajo, moderadamente bajo en realidad. Lo ideal es que un coeficiente moderado y que sea óptimo de una prueba es de 0,6, ¿ya? Si es 0,9 es que la prueba es muy confiable. Ya, pero acá el índice es de 0,45, es decir, hay una confiabilidad baja. Y uno en este caso, en esta prueba, puede argumentar que posiblemente se debe a que los datos son muy escasos, un poquito, una muestra de 33 sujetos. Tal vez las preguntas también son muy pocas preguntas, tal vez se requiere más preguntas, o también, por ejemplo, puedo argumentar que la prueba estaba muy difícil, ¿ya? O el tipo de colegio en el cual apliqué la muestra era un colegio vulnerable y específicamente tiene problemas, por ejemplo, para responder pruebas, por lo tanto, eso explicaría por qué mi confiabilidad es tan baja. Otras explicaciones que obviamente no son las deseadas es que el instrumento esté mal diseñado, las preguntas estuvieron muy difíciles o estuvo muy mal redactada la pregunta y generó simplemente que los estudiantes no respondieran correctamente y eso explica el coeficiente. De esta manera se calcula, espero que te sirva y te mando el instructivo también por Word.